Este es el primero de los vídeos que vamos a dedicar a la sobrecarga de los operadores aritméticos. Es un tema bastante extenso y por eso requiere un poco más de detalle y de explicación. Los operadores aritméticos que vamos a sobrecargar o que se pueden sobrecargar son los que aparecen en la pantalla. El operador suma, resta, multiplicación, división y módulo. Aunque nosotros para el ejemplo que estamos desarrollando o el ejemplo que nos sirve para, para explicar con detalle el funcionamiento de esta sobrecarga, solamente vamos a trabajar con los operadores más, menos y multiplicación. En cualquier caso, el mecanismo de sobrecarga es exactamente el mismo y te va a adaptarse a cada una de las clases que vayan a utilizar estos operadores. Recordamos la tabla en la que aparecían los operadores del lenguaje. Hemos sobrecargado ya el operador de asignación, el operador paréntesis y el operador corchetes. Y ahora vamos a trabajar con esta familia de operadores. El objetivo, recuérdelo, siempre es facilitar al usuario de una clase poder operar con los objetos de la clase empleando los símbolos en lugar de llamar a una función convencional. Por ejemplo, pretendemos escribir una expresión como la que estamos marcando, de forma que si P1, P2, P3 son tres polinomios, si queremos calcular la suma de dos polinomios y el resultado asignarlo a un nuevo polinomio, una expresión como esta sería muy conveniente, muy intuitiva y muy natural. Recuerda la manera en la que se realizan las operaciones en matemáticas. Evitamos, entonces, expresiones como la que estamos marcando, expresiones mucho más orientadas a un lenguaje de programación o una forma clásica de programar estas operaciones. En cualquier caso, esta forma de programar sigue siendo válida y sigue siendo aceptable. No hay ningún inconveniente. Simplemente traducimos o simplificamos la escritura de estas expresiones por estas otras en las que, repetimos, se expresan las operaciones de una forma más natural. En cualquier caso, los operadores que estamos sobrecargando son todos operadores binarios, por lo tanto aparecen dos objetos o están involucrados dos objetos en el cálculo. Es importante tener en cuenta que no es preciso que esos dos objetos, esos dos operandos, sean objetos de la clase para la que se está sobrecargando el operador. No tienen por qué serlo. En cualquier caso, lo que sí debemos preguntarnos, y eso sí es importante, es fundamental, es el primer operando, el objeto implícito, es un objeto de la clase. Porque si es un objeto de la clase, la sobrecarga, la función, se puede escribir como un método de la clase, pero si no lo es, y en ese caso sería el objeto explícito, el objeto de la clase, entonces deberíamos implementarlo con una función amiga. Bien, esto es lo primero que debemos tener en cuenta, aunque sobre las funciones amigas hablaremos un poco más adelante. De momento vamos a plantear la respuesta, vamos a trabajar, vamos a presentar la metodología con la primera suposición, entendiendo que el objeto implícito es un objeto de la clase y vamos a resolver el problema utilizando métodos. Así, descartamos esta forma de trabajar y nos vamos a centrar en la sobrecarga de este tipo de estos operadores. Bien, no solamente se utilizarán los operadores para las tareas o para realizar las operaciones típicas que nos recuerda el símbolo. O sea, no solamente podría utilizarse el operador suma para realizar una suma, sino que, por ejemplo, podría utilizarse ese operador para concatenar dos secuencias, o sea, para pegar, unir dos secuencias. Por ejemplo, podemos tener tres datos de tipo secuencia, S1, S2 y S3,
con estos valores. La secuencia 1 contiene 1, 3, 5, 7, la secuencia 2 contiene los valores 2 y 4. El resultado de esta expresión, S3 igual a S1 más S2, concatenaría al final de S1 los datos que hay en S2. De forma que aquí lo podemos ver. S1 contiene 1, 3, 5 y 7, aquí los tenemos, y justo a continuación el valor siguiente al último elemento de la primera secuencia sería el primer elemento de la segunda secuencia y luego irían todos los elementos de la segunda. En definitiva, se formaría una nueva secuencia uniendo, pegando, concatenando las dos secuencias anteriores. También se podría utilizar para añadir un valor a una lista. Y en ese caso observe cómo el segundo operando no es un objeto de la clase. Por ejemplo, observe esta expresión. El operador más actuaría sobre un objeto de tipo lista. Este sería el argumento implícito y el segundo argumento sería un dato de tipo base. De forma que, por ejemplo, si L valiera o contuviera 1, 3, 5 y 7 y tuviera el valor 9, el resultado de esta expresión sería la lista formada por los valores 1, 3, 5 y 7, los que estaban en la lista, a la que se añade el nuevo valor, el 9. También se podría utilizar, por ejemplo, otro operador, el operador menos, para eliminar de una secuencia todos los valores que se encuentran en otro dato de esa misma clase. Con lo cual, ahora aparece otro operador y en este caso los dos operandos son de la misma clase. Por ejemplo, si S1, S2 y S3 son secuencias que contienen estos valores, esta instrucción, S3 igual a S1 menos S2, podría contener este resultado. O sea, a los datos que hay en la secuencia o a la secuencia 1, le quitamos todos los valores que aparezcan en esta secuencia, de forma que esta secuencia 1, 3, 5, 7, 9, 11, si le quitamos los valores 3 y 7, se nos quedaría, como vemos aquí, 1, 5, 9, 11. Así que, como puede ver, los operadores se pueden utilizar, se pueden personalizar para realizar las tareas que estimemos oportunas. Evidentemente, parecerá razonable que se utilicen para tareas que sugieran, en el caso de una suma, podría ser una adición, en el caso de una resta, debería ser algún tipo de eliminación. Parece lo más razonable. La implementación, y en este caso empezamos a hablar de implementación basada en métodos. Recuerde, el primer operando será un objeto de la clase. Se realizará utilizando funciones del tipo operator, igual que hemos visto para los operadores para el operador de asignación y para los operadores de acceso. Así, en el caso de el operador más, utilizaremos la función operator más y para el operador menos, la función operator menos. Al ser una función o un operador binario, necesitará dos argumentos, el implícito y el explícito. Así, si seguimos la notación que ya conocemos, en el caso de una instrucción como esta de aquí, P3 igual a P1 más P2, el operador más se traducirá en una instrucción como la que vemos a la derecha, de forma que el más se traduciría en operator más, el argumento explícito sería P2, que sería el argumento explícito con el que se llama la función, y P1, el valor que aparece a la izquierda del símbolo, sería el argumento implícito y sería el objeto sobre el cual se ejecuta la función operator más. Significa que desde dentro de la función, a través del puntero dis, accederíamos a los datos de P1. Así, recuerde, en cualquier sobrecarga, el operador se expresa en forma de una función cuyo nombre es operator y el nombre del símbolo. El primer operando es el objeto implícito. El primer operando en el sentido de, si miramos en la expresión
de o la manera en la que escribimos en una expresión el resultado de la sobrecarga y, perdón, y el objeto explícito sería el segundo operando de la expresión y es el valor que aparece entre los paréntesis en la llamada a, en la cabecera de la función operator. Bien, unos detalles a tener en cuenta y es que el objeto explícito no se debería modificar, no es el objetivo y por lo tanto deberíamos utilizar el modificador const y en este caso cuando estamos utilizando la suma o la resta tampoco parece razonable que se modificara el objeto implícito, por lo tanto el método debería ser también un método const. Por lo tanto, deberemos impedir la modificación del objeto implícito para no violar esta imposición de método const y por el hecho de utilizar aquí en la, en la lista de parámetros en la etiqueta const tampoco modificaríamos el objeto explícito. La función accedería al objeto explícito a través del alias otro, de forma que evitaríamos sobrecargar la pila y ganaríamos tiempo y espacio durante la ejecución del programa. Finalmente, recordar que la función devolvería un nuevo objeto y por el hecho de devolver un objeto, recuerde que al encontrar la instrucción return, actuaría el constructor de copia para poder realizar esa devolución. Por ejemplo, y para dejarlo ya definitivamente, en una llamada tal como la que tenemos aquí, la que venimos utilizando, P3 igual a P1 más P2, dado que P3 sería un dato de tipo polinomio, y aquí estamos utilizando una instrucción de asignación, P1 y P2 deberían ser objetos de tal tipo que al aplicar sobre ellos el operador más proporcionaran un dato de tipo polinomio. Bien, así está construida la función operator más, de forma que a partir de un objeto implícito de tipo polinomio y de un objeto explícito de tipo polinomio, como vemos, devuelve un dato de tipo polinomio. Bien, pues el valor devuelto de tipo polinomio puede asignarse sin ningún problema a un dato de tipo polinomio. Y por el hecho de estar aplicando, en este caso, de utilizar el operador de asignación, no vamos a tener ningún problema en que se complete con éxito esta instrucción. Evidentemente, el resultado de la expresión P1 más P2 podría utilizarse en cualquier expresión, en cualquier instrucción que recibiera un polinomio o que aceptara un polinomio. No necesariamente debería asignarse a un dato de tipo polinomio. Bien, pues antes de o para ver la implementación detallada de la función operator más y cuál es su funcionamiento, le remitimos al siguiente vídeo.